Muchas gracias por asistir a esta conferencia magistral del doctor Jacques Rancière. A nombre de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos, por favor, si apagan sus teléfonos celulares y cualquier tipo de dispositivo con la finalidad de evitar interrupciones. Y bueno, enmarcando en el evento Por un Cambio de Mundo, en la segunda edición, se integran propuestas de varios pensadores e intelectuales a la escena universitaria y estudiantil, impulsado por Rectoría y Vicerrectoría, así como las divisiones de nuestra universidad para promover un nuevo perfil de las y los estudiantes, conscientes de su entorno social en fomento de la paz, justicia y equidad. Como ustedes saben, es un momento muy difícil para la sociedad mexicana y sabemos que se necesita un tiempo de reconstrucción, pero precisamente por ello creemos indispensable la visita a nuestra universidad del invitado que se está presentando el día de hoy, porque hoy más que nunca, ustedes lo saben, yo lo sé, necesitamos repensar nuestra vida política, la vida política de la sociedad civil. Por ello es que me siento honrada de tener a nuestro invitado el día de hoy, porque precisamente esa forma de reconstrucción de la que hablaba necesariamente tiene que pasar por una reflexión crítica de nosotros mismos y de nosotros como sociedad civil. Le pido a los académicos y autoridades que se pongan de pie conforme los vaya mencionando y al público que les brinde un aplauso al terminar de mencionar sus nombres. En el presidium nos acompaña el doctor Carlos Mendoza Álvarez, director de la División de Humanidades y Comunicación en presidium. El doctor Jacques Rancière. Y le cedo la palabra al doctor Carlos Mendoza para que pueda presentar al doctor Jacques Rancière. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí en un momento de emergencia nacional, pero también con el afán de vivir como comunidad universitaria nuestra contribución en las calles, por supuesto, en los albergues, pero también en el pensamiento. Soyez les bienvenus, professeur Rancière. Nous sommes dans une situation très difficile, comme vous le savez bien, dans notre pays. Sea bienvenido, señor Rancière. Estamos en un momento difícil en nuestro país, pero su presencia aquí es muy importante para ayudarnos a pensar qué es lo que sigue ahora, es decir, cómo podemos nosotros como universitarios seguir sosteniendo, seguir apoyando la presencia de la solidaridad de la sociedad civil. Voy a presentar al profesor Jacques Rancière, conocido de sobra por su obra, por su pensamiento. Él nació en Argel en 1940 y es un filósofo, profesor de filosofía y política y de estética, emérito de la Universidad de París 8 y del European Graduate School. Se inició con libros sobre el mundo obrero, La Parole ouvrière, La Nuit des Prolétaires ou Le philosophe et ses pauvres. La palabra obrera, la noche del proletariado y el filósofo y sus pobres. Fue discípulo de Louis Althusser y participó además, junto con Etienne Balibar y otros, en la escritura del trabajo colectivo para leer El Capital en 1965. A lo largo de su trayectoria ha reflexionado sobre la ideología, la lucha de clases y la igualdad. Sus textos son fundamentales para comprender el pensamiento conmovido por los acontecimientos de mayo del 68. Rancière se dedicó desde los años 70 a la cuestión obrera, indagando en los archivos del movimiento de los trabajadores franceses del siglo XIX. Su obra, La Parole ouvrière, del 76, Le philosophe et ses pauvres, del 83. En esta línea puede leerse en castellano La Noche de los Proletarios, y su crítica a la izquierda marxista es directa porque desafía la imagen de los obreros como simples explotados y dominados. Por entonces formaba parte del colectivo editor de la revista Révolte Logique.
Desde su investigación simultáneamente histórica y filosófica, también disparó contra las formas canónicas de entender lo sensible a través de sus trabajos sobre el cine, la literatura y la crítica de arte. En esta perspectiva pueden enumerarse algunos libros como La palabra muda, 98, La partición de lo sensible, 2000, La fábula cinematográfica, 2001, El espectador emancipado, 2008. Sin dejar de lado la relación de la estética con lo popular, Breves viajes al país del pueblo, en 1990. Su libro El desacuerdo, publicado en el 95, y la distinción entre política, lo político y la policía se ha convertido en un clásico de la teoría política. La cuestión de la pedagogía es otra clave de su obra, como se lee en El maestro ignorante, publicado en 87. Vinculada directamente a un pensamiento radical sobre la igualdad. En suma, la trama común de todas estas variadas preocupaciones que lo inscriben más allá de las fronteras disciplinarias es la pregunta por la emancipación política en todos sus actores, con todos sus lenguajes. Con ustedes el profesor Jacques Rancière. Quisiera expresar mi agradecimiento en primer lugar al doctor Carlos Mendoza Álvarez por su invitación y también a todas las personas que han trabajado para organizar mi visita. Gracias, señor rector, y agradezco también a la universidad que me recibe y a la señora Ángela Silva que hace la traducción y a todos los que están aquí. Por supuesto, estoy hablando en circunstancias muy particulares y quisiera expresar en primer lugar toda mi simpatía hacia las víctimas del terremoto y también mi admiración por todos aquellos y aquellas que espontáneamente organizaron las labores de rescate. Quisiera decir que, permítanme decir que es importante hablar de la democracia en la tranquilidad de una sala como esta. Quisiera llegar a mi tema que voy a introducir gracias a una anécdota personal. Les cuento que hace 31 años fui por primera vez en mi vida invitado a un coloquio de filosofía política. El tema era la democracia. Este tema, claro, tenía cierto carácter de urgencia, puesto que se estaba desarrollando el coloquio en Chile, todavía gobernado por el general Pinochet. Y desde entonces me han invitado a distintos lugares del mundo con cierta regularidad para hablar de democracia. Hasta tal punto que un día, hace algunos años, les dije a los que me escuchaban, ya dije todo lo que tenía que decir con respecto a la democracia, ya no voy a hablar de eso y esta noche va a ser mi última conferencia sobre la democracia. Aparentemente me equivocaba y este año, una vez más, es la segunda vez que respondo a la invitación para hablar de la democracia. Esto plantea dos preguntas relacionadas. Primero, una pregunta general. ¿Por qué esta urgencia siempre renovada de volver a pensar la democracia? Y también una pregunta particular. ¿Por qué me invitan a mí tan a menudo a eso, para hablar de eso, cuando yo he dicho varias veces que no soy un filósofo político y que la idea misma de democracia hacía contradictoria la idea de que haya especialistas de la democracia? La respuesta a la primera pregunta parece evidente. Aunque siempre hay que volver a reflexionar en torno a la democracia, se dice que hay que discutirla porque la democracia está enferma. El mundo entero parece rechazar la democracia en principio o negarla como un hecho. Es decir, a grandes rasgos las opiniones se dividen en dos. Hay países en donde reinan formas de opresión de casta, étnica, militar, religiosa u otra, y hay países que se nombran a sí mismos o que se llaman a sí mismos democracias. El poder del pueblo está formalmente reconocido ahí, pero en realidad de hecho el poder está acaparado por castas de políticos cada vez más estrechamente relacionados con las oligarquías financieras que dirigen el mundo. La enfermedad de la democracia sería entonces la diferencia entre lo que su nombre anuncia, el poder del pueblo, y su realidad, el poder de una oligarquía estatal separada de este pueblo y cómplice de la oligarquía económica. A partir de este punto, hay dos grandes análisis que se dividen el terreno. Están aquellos que deploran el divorcio entre el pueblo y sus representantes y piden que se restaure la relación
relación destruida. Por una parte, piden a los gobiernos que se acerquen al pueblo, que expliquen mejor sus acciones, que escuchen mejor sus peticiones y que prefieran los intereses generales antes que sus intereses particulares. Y por otra parte, denuncian la cultura individualista y consumista que lleva a los ciudadanos a desinteresarse de los intereses de la colectividad. Y hacen un llamado a la restauración de las virtudes cívicas del pueblo. Frente a ellos están aquellos que dicen que la supuesta enfermedad es de hecho el funcionamiento normal del sistema. El divorcio de los gobiernos con respecto al pueblo que representan no es, dicen, sino la mentira de la forma política de la democracia. Esta es la apariencia del poder del pueblo que cubre la realidad de la dominación de clase. Si hay una singularidad en lo que yo digo, es tal vez porque yo siempre he cuestionado al mismo tiempo estas dos maneras de plantear el problema. Yo he mostrado que bajo su aparente oposición, de hecho, estas dos posturas son cómplices. El núcleo de esta complicidad entre los apologistas de la democracia y sus críticos es la identificación que ellos hacen entre democracia y gobierno representativo. Esta identificación parece una evidencia que no se cuestiona. En la visión ampliamente dominante, la democracia consiste en lo siguiente, en que el pueblo, y cuando se dice pueblo, entendamos la población, vota para elegir representantes y que el poder del pueblo es el de la mayoría que resulta de este voto. Esta visión, que parece evidente, plantea, sin embargo, dos problemas esenciales. El primer problema es presuponer que el pueblo existe antes de su representación. Pero un pueblo político no es una población dada que preexiste a las instituciones y a las prácticas que pondrían el poder en acción. De hecho, un pueblo político no existe sino como el producto de estas instituciones y de estas prácticas. Esto es lo que quiso decir el concepto de la Constitución. Un pueblo es el resultado y no el origen de un proceso constituyente. Así, el gobierno representativo no representa un pueblo preexistente, sino que produce un cierto tipo de pueblo. El segundo problema tiene que ver precisamente con el tipo de pueblo que se produce mediante la representación, porque este tipo de pueblo es lo opuesto de lo que el concepto original del gobierno democrático presuponía. En su definición original, el pueblo democrático es un pueblo que ejerce por sí mismo su poder y que por lo tanto no puede ser representado. En la forma democrática estrictamente concebida, el pueblo no designa diputados para decidir y discutir en su lugar. El pueblo decide por sí mismo en la Asamblea del Pueblo y lo único que va a delegar es la ejecución de las tareas, del trabajo. Y esta delegación tiene una forma muy precisa, además, no la de la elección, sino la del sorteo. Esta posibilidad de ser representado remite a un principio más fundamental. La idea democrática del pueblo presupone una capacidad compartida por todos. En este sentido, el poder del pueblo no es el poder de la población, ni de su parte más pobre o más numerosa. Es el poder específico de aquellos que no tienen ninguna cualidad particular para ejercer el poder. La representación en su principio mismo es exactamente lo contrario de esto. En su sentido original, afirma que hay un grupo social que tendría que ejercer el poder porque es el único que es capaz de representar los intereses generales de la sociedad. Esto es lo que quiere decir la palabra representación originalmente. No que el pueblo deba ser representado por delegados, sino que debe ser gobernado por una clase que es representativa en el sentido en el que representa los intereses generales del cuerpo social. Por ejemplo, para los redactores de las constituciones americanas del siglo XVIII, esta clase era la clase de los terratenientes ilustrados. El sistema representativo, tal como lo pensaban, se oponía de hecho doblemente a la democracia. ¿Por qué? Porque la elección de los representantes era tradicionalmente considerada como una fórmula aristocrática y se opone sobre todo porque el principio democrático es, en el sentido estricto del término, un principio anárquico, un principio que no atribuye el hecho de gobernar a la posesión de ninguna superioridad. Es por eso que el segundo presidente de los Estados Unidos decía
creía que la noción de la democracia es la noción de un pueblo que no tiene ningún tipo de gobierno. Pero esto no es todo, porque la idea de la democracia está relacionada en esta tradición a la idea de una forma de ser social doblemente rebelde ante el buen gobierno. En primer lugar está la idea de la masa popular como una masa ignorante, incontrolable, que siempre ataca al orden social establecido para satisfacer sus apetitos. Y por otra parte es la idea de una sociedad de individuos que persiguen su placer personal sin preocuparse por la colectividad. La evolución del sistema representativo se ha moldeado a partir de esta visión sociológica de la democracia. En el siglo XIX se pensó como el poder de una élite ilustrada que dominaba por encima de una masa brutal y estúpida, y en el siglo XIX como la forma de un gobierno adaptado a la evolución de la sociedad, donde los progresos mismos de la igualdad conducían o llevaban a los individuos a privilegiar la vida privada por encima de la vida pública. Conforme se fue dando esta evolución y con la aparición de la extensión del sufragio universal, la naturaleza misma de la clase representante cambió. La clase de los terratenientes ilustrados se transformó en la clase de políticos profesionales organizados en partidos, en una clase que se reproduce a sí misma y que confirman esta reproducción a través de las elecciones de un pueblo de electores que deciden entre sus fracciones que compiten entre sí. Así es como el sistema representativo y su funcionamiento oligárquico terminaron, de hecho, por tomar el nombre de lo contrario, de su objetivo contrario. Se apropiaron del nombre de democracia y hicieron de esta palabra una confusión entre tres cosas: la existencia de un Estado de Derecho como forma que somete el poder estatal a reglas de derecho válidas para todos, la idea de la representación como forma de gobierno del pueblo por sus élites naturales y la idea de la democracia como un ejercicio de un poder del pueblo. Puesto que me encuentro en un contexto marcado por las elecciones presidenciales recientes, en particular en Estados Unidos y en Francia, y elecciones presidenciales futuras muy próximas en México, me parece que es importante recordar algo. La elección de un presidente de la República por medio del sufragio universal, que es presentado como el coronamiento de la democracia, es al contrario, es el coronamiento de la desposesión de la democracia, la delegación de todo el bloque del poder popular a un individuo. En Francia fueron los realistas, los favorables al rey durante la Revolución de 1848, los que inventaron esta institución como un arma contra el pueblo de las barricadas, contra los clubes políticos y las asociaciones obreras. Pero esta lenta confusión de las dos nociones no solamente estableció la imagen oficial de la democracia, sino que también afectó las críticas dominantes del sistema representativo. Es decir, los críticos de este sistema han seguido aceptando la ecuación según la cual democracia igual representación. Simplemente lo tradujeron a su manera, diciendo que la forma democrática no era sino la apariencia tras la cual existía una realidad de dominación burguesa. La crítica marxiana de los derechos del hombre y de la democracia formal es en este sentido ejemplar. Es una crítica que confirma la igualdad entre el Estado de Derecho, la democracia y la representación. Estos críticos eventualmente opusieron a una democracia real, identificada con la realidad por venir de una igualdad material efectiva entre los miembros de la sociedad. Pero ellos, sobre todo, concluyeron que la lucha por esta democracia venidera tendría que pasar por la reivindicación de las apariencias de la política. Por otra parte, por un lado, concluyeron que las apariencias del sistema representativo tenían que disiparse con el desmoronamiento de la realidad económica y social que expresaban y disimulaban. El movimiento de la historia se volvía entonces el que reemplazaba las apariencias políticas por las realidades económicas y sociales. En el combate contra la dominación, había que derribar la máscara que permitía la dominación. Esencialmente se confirmó entonces la visión forjada por los dominantes, es decir, la visión que hace de la democracia la forma de gobierno que corresponde a cierto momento de la evolución social. Volver a pensar la democracia hoy implica para mí que se
que se cuestione la ecuación según la cual democracia igual representación. Es decir, más profundamente, hay que romper con la lógica que encierra la reflexión sobre la democracia en la relación entre una forma de gobierno y un tipo de vida social. De hecho, este vaivén entre forma de gobierno y tipo de vida social remonta a Platón y su célebre paralelismo entre el hombre democrático, concebido como un individuo que actúa según su deseo, y el gobierno democrático, concebido como un comercio de las constituciones. Pero retomando ese paralelismo, los apologistas modernos de la democracia representativa tuvieron que borrar lo que constituía para Platón la excepcionalidad y el escándalo de la democracia, es decir, su radical heterogeneidad con respecto a las formas de gobierno fundadas en una superioridad identificable, por nacimiento, por antigüedad, por riqueza, por saber o cualquier otra cosa. La democracia era el poder específico, impensable, de aquellos que no tienen ninguna forma de superioridad que los destine al ejercicio del poder. Eso es lo que para él hacía que la democracia fuera un gobierno imposible. Es esta imposibilidad lo que los apologistas modernos de la democracia han tratado de encubrir. Rechazaron ver lo que había en el fondo del escándalo democrático. La democracia no es el gobierno delegado por la mayoría a una minoría, sino que es la idea de un poder específico destinado a los que no tienen ninguna superioridad que los destine al poder. Yo traté de mostrar que esta excepción democrática era, sin embargo, lo que da sentido a la idea misma de lo político, y se esboza por el poder político de todas las formas, por encima de todas las otras formas de poder fundadas sobre la superioridad identificable. Pero es precisamente esto lo que hace que la democracia no pueda reducirse a una simple forma de gobierno entre otras tantas. Tal como he tratado de pensarlo, la democracia no es una forma gubernamental de distribución de los poderes. Es el ejercicio de un poder en exceso que rebasa toda distribución del poder. Es una práctica de la política imposible de estabilizar como sistema de instituciones estatales porque excede precisamente cualquier fijación, cualquier congelamiento de las posiciones respectivas entre gobernantes y gobernados. La democracia no es el poder de una clase social o de una forma de existencia social, es más bien el poder de cualquiera, y ese poder destruye la distribución de las identidades sociales, de las posiciones y de las competencias. Destruye entonces la distribución misma que separa las esferas de lo social y de lo político. La democracia pensada de esta manera no es una forma, sino que es más bien un poder de transformación. Es una práctica que inventa formas de manifestación de la capacidad de todos y desplaza, por lo tanto, el juego mismo de las posiciones que fijan y congelan las relaciones entre gobiernos y gobernados, pero también entre los ámbitos que tienen que ver con la potencia común o el poder común y los que tienen que ver con la esfera de lo doméstico y del interés privado. Es esta fuerza de transformación la que traté de actualizar en la historia moderna de la democracia o de poner al día. Esto puede efectivamente, este proceso puede ser entendido como el conflicto entre dos procesos no simplemente opuestos, sino asimétricos. Por una parte, la oligarquía tiende a reunir en una misma noción el Estado de Derecho, la representación y la democracia. La oligarquía reduce la democracia a una forma de gobierno oligárquico sometida a reglas de derecho. Esta es la visión de un equilibrio entre democracia y oligarquía que domina hoy por doquier en todos los países que se definen a sí mismos como democracias. Pero la historia nos muestra que este equilibrio no existe. De hecho, la oligarquía estatal tiende naturalmente a privatizar el poder común, tiende a extender su poder en detrimento del ejercicio democrático relacionado con la capacidad de todos. La oligarquía tiende además a empalmarse cada vez más con la oligarquía económica. Ante este proceso de desdibujamiento de la democracia hay una
un cuestionamiento de la identificación entre representación, Estado de Derecho y democracia. Tiende a deshacer esta identificación, no denunciando la igualdad formal en nombre de una igualdad por venir, sino inventando nuevas formas de igualdad que recusan la oposición misma de lo formal y de lo real. Es esta práctica de la democracia la que intenté definir desde mi primera intervención de hace 30 años en Santiago. Yo oponía efectivamente dos maneras de abordar la diferencia entre la igualdad formal y la realidad de la desigualdad. El análisis marxista concluía a partir de la realidad de la desigualdad social, concluía que había una mentira de la igualdad política. Y yo lo había opuesto en esa conferencia, había hablado de una manera muy distinta de tratar la diferencia económica. Los marxistas partían de la diferencia entre el derecho y la realidad, pero ellos lo hacían de manera inversa. Ellos luchaban por transformar en realidad concreta los derechos reconocidos en principio, pero negados de facto. Pero no se trataba simplemente de reclamar estos derechos, se trataba de ejercerlos, asociándose para para negarse a trabajar, se oponían a la igualdad de su calidad de ciudadanos franceses, que su cualidad de ciudadanos franceses les otorgaba en principio, y se oponían a la realidad de la dominación económica. Ellos, perdón, no está hablando de los marxistas, está hablando de los huelguistas parisinos. Ellos hacían la expresión. Perdón, retomo esta parte. El análisis marxista concluía, a partir de la realidad de la desigualdad social, concluía que había una mentira de la igualdad política. A esto yo le había opuesto una manera muy distinta de abordar la diferencia democrática, comentando las formas de acción que se habían implementado en la época misma en la que el joven Marx elaboraba su crítica mediante huelgas de obreros parisinos. Estos obreros partían también de la diferencia entre el derecho y la realidad, pero abordaban el problema de manera inversa. Los obreros luchaban para transformar en una realidad concreta estos derechos reconocidos como principio, pero denegados de facto. Pero no se trataba únicamente de reclamar sus derechos, se trataba de ejercerlos, y al asociarse para negarse a trabajar, ellos oponían la igualdad que su calidad de ciudadanos franceses les otorgaba en principio a la realidad de dominación económica, pero también a la del Código Civil que les negaba este derecho. Se oponían así a la doble restricción del orden oligárquico. En primer lugar, aquella por la cual los gerentes del Estado se apropiaban de aquello que los limitaba a la esfera política restringida, el ámbito de la aplicación de los principios igualitarios, haciendo de las relaciones de trabajo un asunto privado. Al actuar de esta manera, estos obreros no oponían la realidad de las luchas sociales a las apariencias de la igualdad y de la libertad, sino que inventaban la forma de la huelga como una forma de lo político democrático que recusaba la separación entre el mundo público de la política y el mundo privado del trabajo. Esta esfera supuestamente privada del trabajo, la transformaban en una esfera pública en la que la libertad y la igualdad se ejercían, y no nada más como un derecho jurídico, sino como una manera de ser concreta. De esta manera, transformaban la igualdad formal en igualdad real. Y lo hacían de una manera doblemente transgresora. No simplemente con respecto a la realidad del derecho positivo, sino con respecto a la realidad de las identidades sociales, con respecto a la regla no escrita que
coloca a cada quien en su posición con las únicas competencias o habilidades que requiere esta posición. Así se trataba, ellos actuaban no nada más como potencia colectiva que oponía una fuerza a otra, sino como potencia de constitución de un mundo opuesto a las formas existentes del mundo de la dominación. Un mundo en el que existe una capacidad de todos, opuesta a un mundo de la estricta distribución de las esferas, de las posiciones y de las capacidades. Es esta idea de una política que no es únicamente un conflicto de fuerzas, sino un conflicto de mundos, la que trata de desarrollar uniendo la figura de una democracia moderna, concebida como una práctica de invención de las formas igualitarias, a la noción de emancipación. La noción de emancipación implica efectivamente dos puntos fundamentales con respecto a la igualdad. La primera noción es que la igualdad no es un objetivo que hay que alcanzar, una equivalencia de las condiciones de existencia que se alcanzaría al final de todo un proceso, sino que es un punto de partida que determina la forma de una práctica específica. Y la segunda es que la igualdad no es una medida común entre individuos, es una capacidad mediante la cual estos individuos actúan como detentores de un poder común. No un poder de la colectividad, de la gran cantidad de ciudadanos, sino como un poder que pertenece a cualquiera. No es el poder de la mayoría, sino el poder de cualquiera. Debe ser presupuesta como el principio de una acción y solo se verifica mediante la acción que implementa este presupuesto. La verificación no consiste en pensar que la acción produce la igualdad como resultado, sino que implementa la igualdad como un proceso. Hay sujetos que actúan y que son portadores de una capacidad que pertenece a todos, la capacidad de los seres humanos sin superioridad alguna, y ellos inventan maneras de volver esta democracia y esta igualdad algo real. Así, el proceso de emancipación rebasa a la relación entre el derecho o la diferencia entre igualdad formal y desigualdad real. Le dan a la igualdad un mundo sensible y propio, todo un conjunto de gestos y de acciones, de percepciones, de pensamientos que constituyen un mundo común propio, en contradicción con el mundo sensible constantemente producido y reproducido mediante el orden desigual. Esto es lo que reside en la idea del conflicto de los mundos. La dominación no es nada más una clase que domina a otra, es la organización de un mundo común. No es simplemente un sistema de relaciones desiguales entre seres humanos, sino que es todo un régimen de lo visible, de lo decible, de lo pensable y de lo factible. Es toda una organización de los espacios y de los tiempos, de las palabras y de las cosas. En suma, se trata de toda una manera de vivir el mundo. El capitalismo en particular no es este reino del individualismo, de los individuos separados que se describe tan a menudo. Organiza un mundo común a su manera, un mundo estructurado por la desigualdad, que reproduce esta desigualdad sin cesar, hasta el punto en que presenta la desigualdad como el mundo real y efectivo dentro del cual vivimos, pensamos y actuamos. Es el mundo ya existente en el cual la presuposición desigualitaria está inscrita no solamente en las instituciones y en la práctica, sino en la decoración misma, en la escenografía misma de los gestos y de la vida de todos los días. Entonces, no se trata nada más de oponerse a las fuerzas de dominación, sino que hay todo un trabajo para deshacer la normalidad, las relaciones de la normalidad dentro de las cuales se viven las cosas, se perciben y se nombran las cosas. Vemos, por ejemplo, cuál fue el papel dentro de la emancipación obrera, el papel
del combate con respecto a la jornada de trabajo. Pero antes de luchar por la limitación del horario de trabajo, para poder llevar a cabo ese trabajo, los obreros tuvieron que luchar contra la experiencia misma del tiempo que les era impuesta, a través de la cual el capitalismo moldeaba a los sujetos que quería, imponiéndoles cierta gestión de su fuerza de trabajo. Es esta reconquista del tiempo la que traté de describir en mi libro La noche de los proletarios. Y yo le había dado a este libro este título para decir que la emancipación obrera comenzaba, de hecho, por cuestionar esta división entre el día y la noche, entre el trabajo y el descanso, que era presentada como la base natural y inmutable de una experiencia del mundo. Ante la experiencia sensible que hace del mundo de la desigualdad el mundo como si fuera el único mundo posible, la emancipación aparece como un contramundo sensible, siempre en construcción, siempre volviendo a recrearse mediante toda una serie de actos, de formas de relación y de instituciones que tienen su modo propio de temporalidad y de eficacia. El mundo de la igualdad se distingue del mundo de la desigualdad gracias a lo siguiente. Gracias a que es un mundo en permanente reconstrucción o deconstrucción, es un mundo que nace de brechas específicas operadas en el sentido común dominante, en la manera en que el mundo funciona. Estas brechas son interrupciones en el curso normal del tiempo, son jornadas revolucionarias, huelgas, ocupaciones en curso de las cuales el tiempo parece detenerse o acelerarse o tomar ritmos inéditos, por ejemplo. Ahí tenemos personas que están donde no se supone que deberían estar, que desvían el uso de un lugar, de una calle, de una fábrica, de una universidad, etcétera. Desvían estos espacios de su uso normal, de circulación, de trabajo, de estudio, y los transforman en lugares de sujetos políticos de la vida común. Son personas que ya no hacen lo que esperaban de ellas, que ejercen capacidades que no les suponían y que no les estaban pidiendo nadie. Pensamos aquí en el análisis de Marx con respecto a la Comuna de París en 1871. En esta comuna él veía la demostración de la capacidad de los hombres y de las mujeres ordinarios, que la capacidad de estas personas que estaban haciendo algo que no se suponía que estaban haciendo, reorganizar el mundo desde lo más global hasta lo más cotidiano, un mundo de la igualdad y de pronto las funciones que se creían propias de la democracia se las reapropiaban los obreros, se implementaba simultáneamente una multiplicidad de capacidades formadas en experiencias parciales de subversión de la distribución normal de las formas de vida. Jornadas revolucionarias, huelgas que interrumpían el ciclo normal de la valorización del capital, experiencias de gestión directa de la producción por parte de los trabajadores y todo tipo de formas de aprendizaje de capacidades que desdibujan la división entre las capacidades superiores e inferiores de la misma manera que desdibujan la división entre esferas de experiencia. Repensar la democracia es volver a evidenciar la naturaleza procesual de la experiencia democrática como invención continua de formas de igualdad. Esto supone para mí la crítica de las dos grandes oposiciones que tienden a borrar o encubrir la textura misma de la experiencia democrática. Y en primer lugar es la oposición entre movimientos que se declaran efímeros y las estrategias a largo plazo. Esta oposición entre los movimientos efímeros y las estrategias a largo plazo tiende a encubrir la heterogeneidad de los tiempos. El tiempo de la igualdad es un tiempo cuyas formas y cuyos ritmos toman su origen justamente en los momentos que interrumpieron el tiempo normal de los estrategas, el tiempo en el cual funcionan las estrategias de adaptación de los
medios a los fines. Y esto supone también la crítica de la segunda oposición, que es la oposición entre lo político y lo social. Esta oposición encubre el fondo mismo de la lucha democrática, que es la de romper la separación entre un mundo político, que sería el mundo de las élites o de las vanguardias, y un mundo social, que sería el de los humanos encerrados en los límites de la existencia económica, en las rutinas del trabajo o de la reivindicación. Si hay una vitalidad de la experiencia política democrática, reside precisamente en el conjunto de los movimientos que borraron las fronteras entre las esferas de experiencia, que son de hecho fronteras trazadas entre tipos de humanidad. Desde este punto de vista, pienso que habría que relativizar la novedad de dos temas que en los años recientes fueron colocados en el centro de la reflexión sobre las democracias revolucionarias. En primer lugar, la idea de que se trata ahora de cambiar el mundo y no de tomar el poder. O sea, ya no se trata de tomar el poder, se trata de cambiar el mundo. Y en segundo lugar, la idea de que esta transformación ya no se va a realizar por parte del pueblo o de la clase obrera como cuerpo colectivo, sino por la multitud, concebida como un conjunto de singularidades que actúan en común. Efectivamente, la emancipación social era para aquellos que luchaban por el porvenir una manera de vivir ya en presente, en otro mundo sensible, hecho de una multitud de experimentaciones singulares, de transformaciones singulares, de formas de experiencia individuales y colectivas. Era la creación de formas de vida ya autosuficientes, que abrían por sí mismas la posibilidad de otros futuros, en vez de ser únicamente medios que perseguían resultados futuros. Estas formas de lucha ya son otras formas de mundo. Es cierto que estas dinámicas de la emancipación eran en sí mismas contradictorias. Así, en las luchas obreras, la democracia es un término ambiguo que reúne varias cosas diferentes y a veces antagónicas, invenciones de formas de vida que implementan en presente la capacidad de todos y, por otra parte, de los partidos jerarquizados que van a conquistar un poder destinado a una igualdad únicamente futura. Estas dos cosas se confundieron más o menos en el pensamiento histórico que llevaba de la dominación del capital a la dominación del poder, que era su realidad sustancial y última, es decir, el poder colectivo del trabajo organizado. Este tema se presenta actualmente bajo la forma de una oposición. Cambiar el mundo en vez de tomar el poder, por ejemplo, o la multitud contra el pueblo. Esto es, por supuesto, la evidencia de un mundo futuro preformado dentro de un mundo de la explotación. Esta idea ya no está aquí para unir juntos elementos heterogéneos o incluso contradictorios de la emancipación social. El tejido de la invención igualitaria, tejido por el proceso emancipador, fue roto de dos grandes maneras. En primer lugar, mediante la experiencia de los estados comunistas que hicieron de la democracia real un resultado que se iba a alcanzar un día más tarde a partir de la toma del poder, de la construcción de un partido de Estado jerarquizado y de una importación de la disciplina capitalista de la fábrica. Además, también fue socavado por la implementación de un capitalismo que se extendió a todos los ámbitos de la vida. Efectivamente, lo que está contenido en el término ambiguo del neocapitalismo no es lo que se describe generalmente, es decir, el final del estado de providencia en servicio de un libre despliegue de la economía. No, se trata de una reorganización autoritaria de todas las esferas de la experiencia que se someten a una sola ley, la ley de la ganancia. ¿Y qué quiere decir esta ley de la ganancia? Porque la privatización de los servicios públicos, la
la supresión de las conquistas sociales, la privatización de todo lo relativo al trabajo, la delocalización de las empresas, son medios para aumentar la ganancia de capital, pero además la manera de destruir toda una red de instituciones, de prácticas y de comportamientos que hacían del mundo del trabajo un mundo común. Es decir, una esfera de experiencia de la economía disociada de la lógica capitalista única, una esfera disociada de la lógica estatal. Lo que significa la ofensiva neoliberal es la constitución de un mundo totalmente constituido por y para la desigualdad. Un mundo en el que todo depende de los poderes desiguales del Estado y de los capitales. Un mundo en el que la actividad política existe únicamente como actividad que se implementa por parte de un Estado gestor. Aquellos que afirman que capitalismo y democracia significan actualmente lo mismo, les podremos responder que, al contrario, nunca se ha dado una oposición tan clara como ahora de ambas cosas. Pero también tenemos que decir que la manera de pensar la democracia y de implementarla parece hoy algo mucho más complejo de lo que ha sido jamás. Esto es lo que nos muestra las formas nuevas en las cuales se ha reivindicado la democracia real, de aquí y ahora. Lo que dicen, por ejemplo, los manifestantes de la Plaza del Sol en Madrid. Esta democracia real, afirmada, por ejemplo, en el movimiento de las ocupaciones, se afirma en una doble oposición. Una oposición al sistema representativo que reproduce una casta en el poder y una oposición también a la organización global de la vida mediante el capitalismo. Pero la manera en que esta doble oposición se manifestó y se articuló merece ser examinada atentamente. Las ocupaciones que tuvieron lugar desde 2011, los movimientos Occupy, son significativos. La palabra misma de ocupación remite a las ocupaciones de las fábricas por parte de los obreros. Los obreros se apropiaban del lugar y de los instrumentos de trabajo como una herramienta y hacían de esto una herramienta más del combate contra el patrón. Pero además ahí estaban haciendo una afirmación general de un poder común que desdibujaba una vez más la barrera entre lucha económica y lucha política. Esta afirmación era como la anticipación de un mundo en el que, en primer lugar, los instrumentos de trabajo serían una propiedad común y, en segundo lugar, el lugar de trabajo también sería el lugar de la deliberación colectiva entre los iguales. La ocupación actual, la ocupación de las plazas, ya no se produce en las fábricas donde tenía lugar la reproducción del capital y podía ser bloqueada, sino que tiene lugar en lugares como Wall Street, las calles que están cerca de Wall Street, que desmontaron las fábricas. La ocupación ya no se ve atrapado en los engranajes de la dominación, sino que toma la forma de una secesión que afirma la exigencia de un pueblo, la exigencia de reinventarse. ¿Y cómo se reinventa? Mediante asambleas que oponen a la representación oficial vertical una horizontalidad, la palabra que se da a todos, el tiempo de palabra igual para todos. Y están todas estas tiendas instaladas en las calles, en las plazas, en lugares que normalmente estaban destinados a la circulación. Y en estas tiendas, ¿qué es lo que intentan reorganizar? Tratan de organizar y de simbolizar una forma distinta de vida, distinta de aquello que el capitalismo reproduce cotidianamente. Y finalmente está esta exigencia de democracia real que se refleja en la incitación a el cambio de todas las maneras de ser y de todas las formas de relación.
Por ejemplo, las ocupaciones de Wall Street, los ocupantes hablaron de Occupy Love, Occupy Imagination, Occupy Everything, ocupar todo. Esto mostró hasta qué punto se ha respondido a la naturaleza del tiempo específico de la emancipación, un tiempo anclado en momentos de interrupción de los procesos de desigualdad. Opusieron el problema. Bueno, se preguntaron de qué manera en este momento actual podemos transformar todo para que se dé una dinámica temporal nueva, efectivamente productora de un mundo democrático nuevo. Sabemos que la respuesta dominante fue que había que salir de la utopía de estas microsociedades, dejar de hacer como si pudiéramos ir hacia la democracia real, y se intentó canalizar la energía de estos movimientos hacia movimientos de lucha destinados a la toma del poder. Es en estas circunstancias cuando vimos volver al primer plano una noción que es la noción del populismo. La noción del populismo tiene una historia muy larga en América Latina, pero sufrió en los años recientes toda una serie de transformaciones que merecen ser estudiadas. Con el triunfo de la ofensiva neoliberal, la noción de populismo se volvió estigmatizante. Las élites dominantes y sus ideólogos utilizaron masivamente la palabra de populismo para estigmatizar todo lo que se oponía al orden capitalista y estatal. La lucha contra las conquistas la lucha contra la desaparición de las conquistas sociales, etcétera, se estigmatizó con el nombre de populismo. El populismo remite a un pueblo retrasado, retrógrada, incapaz de adaptarse a las tecnologías, a las nuevas formas de gestión y a las nuevas formas de vida y de pensamiento. Esta palabra de populismo las amalgamó a la izquierda con la extrema derecha y nos hace pensar, por ejemplo, en la extrema derecha que encarna al mundo profundo, despreciado por las élites y traicionado por sus representantes. Pero esta noción estigmatizante de populismo fue retomada y por ejemplo, en los escritos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, el populismo es retomado, reivindicado en una forma práctica. Hay muchos movimientos europeos, por ejemplo, en España, en Grecia, y hay varios intentos en el mismo sentido en Francia y en otros lugares que quieren plantear una nueva noción de populismo, pero hay varios equívocos en la noción de populismo. Está, por ejemplo, la noción de pueblo del populismo de izquierda. Hay dos nociones contradictorias. Por una parte, tenemos un pueblo que hay que constituir, que hay que reinventar bajo una modalidad nueva, uniendo las energías desplegadas en los movimientos democráticos recientes. Y por otra parte, tenemos ese pueblo abandonado y traicionado por sus representantes que los partidos de extrema derecha tratan de captar. Pero este pueblo del que dicen que está mal representado o no representado, es de hecho un artefacto creado por el sistema representativo. Efectivamente, en la medida en que el poder representativo se designa a sí mismo como representante de un pueblo, es en realidad lo que persiguen estos partidos es una alternancia política. Los populismos de derecha y de izquierda pretenden colmar una brecha entre los intereses del pueblo y sus representantes. Digamos que el populismo ha creado implícitamente la encarnación de lo verídico opuesto a la representación falsa. Se habla de un acercamiento entre el representante y el pueblo. Hubo una confiscación, sin embargo, del poder por parte de la democracia representativa. La visión populista
entrega al Estado, concebido como la encarnación de la voluntad de todos, la posibilidad de luchar contra el capitalismo absoluto. Por ejemplo, hablan de retomar el poder con respecto a la producción o los recursos naturales, apoyándose eventualmente en la movilización de organizaciones de base. Pero esto presupone que validemos la hipótesis de que hay un poder globalizante del capital y un Estado nacional que tendría como cometido proteger a su población contra las ofensivas globalizantes. Desgraciadamente, las experiencias del siglo pasado y las experiencias de este siglo que empieza nos llevan a cuestionar seriamente esta hipótesis. La supuesta limitación de los estados nacionales por parte del capital, de los capitales internacionales, no ve la complicidad de estos mismos estados. El Estado monopoliza la política y se fusiona cada vez más con la oligarquía económica. Hay cada vez más una fusión entre la oligarquía estatal y económica. Esta fusión se lleva a cabo mediante las instituciones que racionalizan las categorías del capitalismo, a veces incluso mediante la corrupción. Y el poder del Estado sobre los recursos naturales y sobre la producción ha servido generalmente, desgraciadamente, a extender el poder de una casta estatal siempre dispuesta a convertirse en oligarquía económica y eventualmente otorga ciertas ventajas a la población que se transforma en clientela y que abandona así el poder de todos. Entonces, por una parte, esta confianza en el populismo renovado, pero tenemos otra manera de ver las cosas, una manera que podría pensar en transformar la energía de estos momentos de interrupción para constituir un poder autónomo que reafirme la capacidad de todos. Es posible crear de otra manera las formas destruidas de este tejido social, destruidas por el capitalismo. Este tejido social, este tejido común, ya no podemos pensarlo hoy a partir de un centro que sería instituido como ayer por el poder colectivo del trabajo. Pero digamos que la hipótesis es que es posible crear este espacio, este tejido, de otra manera, mediante la multiplicación de formas de solidaridad y de vida colectiva que superan la separación entre las esferas de actividad y, en particular, entre lo político y lo económico. Así aparece otra forma, otra posibilidad, otra salida que se da a las formas de las posiciones y de la ocupación. Pienso en los espacios sociales libres. Esto es muy importante en muchos movimientos democráticos recientes y en particular en Grecia, donde la destrucción de las estructuras colectivas impuesta por las potencias financieras suscitó la creación de varias estructuras alternas, por ejemplo, para la producción o para el consumo, pero también para la salud, para la información y para la educación. Los que han creado estas estructuras alternativas han dicho que, de hecho, no se trata únicamente de responder a las situaciones de urgencia o de desastre creadas por las exigencias de la Unión Europea. No se trata nada más de proporcionar abrigo, comida, cuidados sanitarios a los que ya no lo tienen, sino que se trataba de crear nuevas maneras de ser, de crear y de pensar, de actuar en común. Por eso se incitaba a todas las personas a participar en la gestión. De ahí el papel específico otorgado a la democracia directa. Esta democracia en estos organismos no está destinada nada más, como en las asambleas de las posiciones, a una creación simbólica del poder de todos. La democracia directa está destinada a la
toma de decisiones concretas para la gestión de estas estructuras o en las relaciones entre varias estructuras organizadas en red. El espacio social libre es entonces una especie de espacio común que cuestiona la separación entre las esferas de actividad, la producción material, el intercambio económico, las prestaciones sociales, la producción intelectual, las actividades artísticas, la acción política, etc. También cuestiona las oposiciones entre las necesidades del presente y las utopías del futuro, o entre la dura realidad económica y social y el lujo de la práctica democrática. De esta manera, se da una forma de acción política que tiende a ser al mismo tiempo la célula de otra forma de vida, y no nada más un instrumento para una emancipación venidera, sino que es el proceso de invención de una forma de acción, de pensamiento y de vida en las que ya desde ahora la igualdad se nutre de la igualdad. Estas formas, claro está, presentan muchos problemas internos y muchas amenazas externas, y la forma de mundo que están tejiendo parece algo muy frágil si pensamos en la enormidad de la oligarquía económica. Entonces tenemos que pensar en dos formas de realismo. Una forma que dice, bueno, hay que saber que existe una oligarquía, ejercicios electorales, etcétera, pero también pensamos en otras formas que piensan en la destrucción de la fortaleza capitalista y en el olvido del deseo de tomar el poder. La primera es distinta a la segunda, que tiene como objetivo un objetivo que también pasa por bueno, la manera en que la democracia trata de reinventarse hoy es precaria, pero aquí tenemos una asimetría fundamental entre los procesos igualitarios y desigualitarios. La igualdad no crea un mundo de la misma manera que la desigualdad. Esta disimetría, ya lo dije, fue enmascarada, encubierta en el pasado por la visión de un movimiento de la historia dentro del cual el capitalismo producía las condiciones de su propia destrucción y formaba un mundo del trabajo dispuesto a tomar el relevo. Esta visión nos obliga a pensar que la historia de la igualdad es un proceso autónomo. La primera condición era garantizar la autonomía con respecto a los engranajes del poder. Esto no quiere decir que la democracia solo consiste en unos momentos efímeros. Quiere decir que tiene su propio tiempo y que debe mantener su distancia con respecto a la maquinaria estatal. Esto no quiere decir que hay que desinteresarse de lo que sucede por parte de la maquinaria estatal. Quiere decir que hay que guiarse por un principio distinto, por la presuposición de la capacidad de todos para distinguir estos objetivos, estas formas de acción y estas formas de organización de lo que propone la gestión del poder de Estado. Antes de saber cómo puede ganar la igualdad, hay que pensar en cómo puede seguir siendo igualdad la igualdad. Me parece que esta ciudad acaba de conocer algunos acontecimientos trágicos. La manera en que reaccionaron los mexicanos nos permite concluir con una nota menos melancólica que mi nota inicial. Si la democracia sigue estando en el orden del día, no es nada más porque es algo que está enfermo, sino también porque es el nombre de una manera de vivir juntos que sigue estando viva. Gracias. Gracias, profesor Rancière, por estas ideas sobre la democracia real, directa, desde la ciudadanía. Vamos a pasar a un momento de diálogo, unos 40 minutos tenemos para hacerlo. Les vamos a pedir que ahora vamos a hacerlo en los dos micrófonos que están a media sala, si se pueden colocar en fila quienes quieran preguntar, y van a ir pasando por tandas de 4 en 4.
Por lo pronto, en lo que ustedes se organizan, está la doctora Paula Arizmendi, que es colega del Departamento de Filosofía y que va a iniciar el diálogo con el profesor Rancière para ayudarnos a centrar nuestras cuestiones y nuestras inquietudes desde el contexto mexicano. Adelante. Les pido silencio, por favor. Vamos a continuar con la doctora Arizmendi primero. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Pues yo voy a hablar en español precisamente para agilizar el diálogo y bueno, por mi mal francés también, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia, profesor Rancière. La verdad es que en estos tiempos necesitamos de alguna manera repensar una democracia que nos están vendiendo y que no parecería ser la misma de la que usted está hablando. Y bueno, yo quisiera hacer un par, la verdad es que tengo muchas preguntas, pero procuraré hacer nada más un par. Y bueno, la primera de ellas, me llamó mucho la atención la forma en la que tristemente hablaba de los pueblos en estos tiempos, que es esta población que se transforma en clientela, ¿no? De alguna manera en algún texto había comentado lo que llamaba el orden hegeliano de la sociedad actual, que por un lado está la sociedad civil en términos particulares y por otro lado está el Estado en términos universales, lo cual nos ha hecho creer que lo que realmente es importante es lo que se fragua en el interior de los órganos oficiales, mientras que lo que hace la sociedad civil pertenece básicamente a un ámbito privado. Tal como lo decía anteriormente, lo que realmente sucede con el Estado es que está fundando un principio de privatización y en tal medida lo que parecería estar haciendo sistemáticamente es despolitizar la acción ciudadana. Ello sucede, bueno, a mí me parece que es precisamente porque estamos trabajando en términos de un léxico político del siglo XIX y que en realidad tendríamos que rehacer nuestros conceptos del léxico político en términos de un siglo XXI, en términos de un neocapitalismo, en términos de una globalización, en términos de un mundo que ya quizás no está quedando definido por estos conceptos. Entonces, bueno, en tal sentido, la pregunta sería, digámoslo así, de qué manera hacer esta vivencia política que parecería estar conceptualizada en términos de un siglo XIX que case con el siglo XXI, ¿no? Y de alguna manera esto queda muy claro cuando vemos acciones políticas muy específicas, como por ejemplo la ayuda desbordada por el sismo en México, que de alguna manera es una manifestación puntual, pero que está sitiada por esta lógica hegeliana, porque al ser una manifestación puntual termina por desaparecer en toda esta lógica perversa hegeliana que de alguna manera hace que desaparezca la importancia del ciudadano y que termine todo en términos de ciertos órganos oficiales políticos que nos están diciendo qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y bueno, por otro lado, el asunto con esto se relaciona muy claramente con la forma en que el poder que está en las calles termina estando en estos órganos oficiales, o en otras palabras, un poder que se construye en las calles y que de alguna manera al entrar a este poder oligárquico, al intentar cambiar esta lógica dicotómica hegeliana, termina por pervertirse y por contaminarse, ¿sí? En otras palabras, ¿cómo podríamos reivindicar el poder de la democracia, el poder de cualquiera, si siempre se encuentra esta tentación de alguna manera de caer en el poder político privatizado, en los poderes financieros, incluso en esta lógica de la representación que mencionaba anteriormente, y que hace que el poder de cualquiera se vea tan cerca de las oligarquías que termine por desaparecer, ¿no? ¿De qué manera podríamos salvar esta democracia
no nada más en estas manifestaciones puntuales, sino en términos de una verdadera transformación de la sociedad, sobre todo en sociedades que están viviendo ciertos órganos oficiales y ciertos poderes políticos y económicos que van necesariamente contra el ciudadano. Y bueno, una última pregunta, bueno, tengo muchas más, pero una última pregunta. En cierto momento hablaba de derechos humanos, de trabajar en términos de fortalecer los derechos humanos, no nada más como una apariencia, sino también como una reformulación de estos derechos y una visibilización de la existencia de derechos humanos. Mi pregunta sería, ¿de qué manera las manifestaciones espontáneas que estamos viendo serían capaces de establecer elementos institucionales que pudieran reivindicar este tipo de derechos humanos? Normalmente pensamos que dado que los derechos humanos pertenecen a las reglas del derecho, tendemos a descalificarlo, pero mi pregunta iría hacia lo contrario, hacia cómo reivindicar estos derechos humanos desde la democracia en las calles. Muchas gracias, doctora. Profesor. Profesor, vous avez la parole. Bueno, tal vez primero un pequeño comentario con respecto a la relación entre el siglo XIX y el siglo XXI. Creo que lo que caracteriza al mundo en el que vivimos es que en el fondo tenemos como una especie también de empalmamiento muy diferente entre lo que serían justamente las tradiciones de pensamiento que remontan a muchos siglos. Por ejemplo, si pensamos en la lógica del mercado, lo que llamamos la lógica del mercado. Todo el tiempo usamos conceptos sobre el mercado que fueron creados en el siglo XIX, que corresponden a un momento en el que se pensaba en el mercado como el intercambio entre pequeños productores libres, mientras que ahora el mercado es evidentemente una cuestión de monopolios. Digamos que a través de los cambios del léxico hay una especie de constante que en el fondo hay algo permanente que es pensar por una parte lo universal, que es lo representado por el Estado, y otra cosa que sería la esfera del mundo privado. Y con respecto a esto, incluso la idea de la sociedad civil es una idea un poco confusa a mi manera de ver. A mí lo que me interesa es pensar las cosas en términos de prácticas. Es decir, que me parece que en toda la historia de la democracia moderna encontramos estos momentos en los que efectivamente hay prácticas que van a subvertir la relación entre lo privado y lo público. Es lo que yo trataba de decir con respecto a las cuestiones de los derechos humanos. Es decir, que en el fondo un movimiento democrático no es únicamente un movimiento que reivindica los derechos humanos, sino un movimiento que los aplica a su manera. Un poco como en el pasado, por ejemplo, había muchos movimientos obreros, movimientos de mujeres, movimientos de pueblos subalternos, que no nada más reclamaron derechos, sino que hicieron como si ya los tuvieran y manifestaban estos derechos en sus acciones mismas. Y yo creo que de esto se trata, de la implementación directa e inmediata de la igualdad. Y esto, en cierto sentido, es algo que vemos en el siglo XIX, pero que todavía vemos en el siglo XXI. A partir de esto, creo que la gran pregunta es cómo pensar la universalidad sin que esta universalidad sea la universalidad del Estado. ¿Cómo pensar en la universalidad como un poder puesto en práctica en circunstancias particulares? Puede ser un movimiento social determinado o puede ser una forma de solidaridad determinada o ciertas formas de secesión. Podemos pensar en México en la secesión zapatista o podemos pensar en Europa en estos movimientos que se constituyeron en torno a zonas que había que defender
zonas rurales que había que defender, por ejemplo, contra proyectos capitalistas de aeropuertos o de trenes de gran velocidad. Todas estas defensas de tierras amenazadas por la apropiación capitalista. Creo que aquí lo importante es, en el fondo, que se cree una forma de universalidad que sea la universalidad de las prácticas, de las capacidades en acción, y ya no una universalidad escrita únicamente en textos de la que se apropian los grandes poderes. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Ustedes me preguntan, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo no tengo soluciones milagrosas. Yo creo que simplemente hay que mantener la autonomía de los distintos movimientos, la autonomía misma de la universalidad que suponen. Es decir, negarse a que esto sea simplemente un partido más que se integre en la lógica de los cálculos electorales, de las estrategias electorales. Yo creo que sí, fundamentalmente lo que hay que tratar de hacer es constituir, tal vez a partir de estas diferentes emergencias, hay que tratar de constituir, qué sé yo, una especie de foro popular, foro de un pueblo en construcción, que persigue su autonomía, que dice, esto es lo que queremos, así nos vamos a organizar, esta es nuestra agenda, estos son los objetivos que queremos alcanzar. Esto presupone, claro, confrontaciones con el poder del Estado, por supuesto. Presupone confrontaciones con la lógica capitalista, pero también presupone una autonomía con respecto a las lógicas del Estado. Claro, si fuera fácil, todos lo harían y todo iría ya perfectamente bien. Claro, todo lo que hacemos es también wishful thinking. Yo también hago wishful thinking a mi manera, como todos los movimientos que tratan de inventar un futuro distinto. Personas, las dos primeras de cada fila, y el profesor anotará algunas de sus preguntas. Tenemos además en línea al menos 10 preguntas también. Primero comenzamos con Sala, por favor. Hola, ¿puedo hacer la pregunta en francés? Gracias por su presencia aquí en estos tiempos de crisis. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo organizar los ejercicios de democracia para que no se los apropie la oligarquía una vez más? Para que lo que se piensa inicialmente como un acto de autonomía no se transforme en una nueva forma de dominación. Sí, prefiero ir respondiendo una por una porque si no se me olvidan las preguntas. Creo que esto nos remite una vez más a la pregunta anterior, es decir, el desafío sigue siendo lograr constituir formas que sean formas autónomas, que creen lugares de democracia directa, lugares donde se aprenda la discusión en común y que al mismo tiempo sean lugares en los que se hacen cosas concretas. Esto es lo interesante de los espacios sociales libres, es decir, que no se trata nada más de reunirse para discutir así en abstracto, para decir, sí, aquí hay democracia porque todo el mundo puede hablar. Hay experiencias muy decepcionantes de asambleas en las plazas públicas, porque sí, todos podían hablar, pero francamente lo que la gente decía no era siempre muy interesante. La ofensiva de los poderes oligárquicos es permanente y entonces la necesidad de una resistencia también es permanente. Se nos provoca, digamos, permanentemente para que inventemos formas que no sean nada más formas destinadas a crear nuevos pequeños partidos políticos que estén a la izquierda de la izquierda. Se trata de crear nuevas formas de intervención social y la cuestión, claro, el desafío sería lograr unir a estos distintos movimientos, estas distintas formas de intervención social. Había que pensar en las fuerzas colectivas como una unión de grupos y yo creo que el desafío actual es cómo unir las distintas formas de intervención, cómo lograr inventar prácticas para unir las prácticas.
Hola. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia, doctor. Quisiera su intervención va directamente a las cuestiones de la representación, es decir, impugnar la oposición entre la democracia formal y la cuestión aquí es justamente la cuestión de la representación. Entonces, yo quisiera hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con el estatus de las representaciones del capital. Es decir, que a mi manera de ver, el capital es un régimen de equivalencias generales. Pero yo me pregunto si existe un núcleo no representacional del capital. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta. ¿Podemos acaso decir que la escisión entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito es algo que impugna o cuestiona también la cuestión de la representación? Bueno, tal vez sería demasiado simplista pensar siempre al capital como un régimen de equivalencias generales. A mí me parece que tenemos tendencia a establecer siempre una especie de equivalencia entre justamente el capitalismo, la democracia, la representación. Tenemos tendencia en el fondo a pensar que todo eso constituyen distintas prácticas de sustitución que son prácticas de equivalencias. No, yo creo que el capital no es únicamente un principio de equivalencias generales. El capital es un poder violento, eso es lo que es en realidad. Yo creo que si Marx termina el primer tomo del Capital hablando de la acumulación primitiva, es tal vez precisamente para alejarse de lo que después fue retomado por los marxistas del siglo XX, sobre todo, es decir, la idea de que el capital crea una especie de régimen de indiferencia y que la democracia estaría relacionada con este régimen de indiferencia. No, yo creo que hay que pensar que hay un núcleo no representacional, que es un núcleo realmente de apropiación violenta, que es la apropiación de la capacidad de todos, la confiscación de nuestra capacidad de todos. Es la apropiación de lo político por parte del Estado. El capital es una especie de creación. También es una apropiación violenta de la capacidad de todos. Eso para mí es el problema y eso no tiene que ver con la representación. Ahora, el segundo problema que usted mencionaba, la escisión entre el lenguaje hablado y el escrito, bueno, yo francamente no veo muy bien de qué manera se relaciona este problema con la cuestión de la representación. Esto se relaciona más bien con las formas de la discusión democrática, pero sabemos que hay formas de discusión democrática que se practican tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito, porque incluso, digamos, recientemente se está tratando de llegar a formas de discusión que integren, digamos, lo que hacen pueblos más antiguos. Se habla de la discusión colectiva que no forzosamente tenga que ver con la canonización escritural del lenguaje. Pero para mí todo eso no plantea tanto no está tan relacionado con la cuestión de la representación. Esto que hablamos de la escisión entre dos tipos de lenguaje no está relacionado con la representación, aunque sabemos que sí, en cierto momento la representación estuvo asociada a una canonización del verbo, pero no, actualmente nuestros políticos ya no son ni siquiera grandes oradores, son simplemente hombres del poder.
Dos preguntas en francés para personas que nos siguen por Internet. La primera es, ¿podemos reinventar la democracia bajo la bandera de una lucha contra la corrupción, como se hace, por ejemplo, en Guatemala en la actualidad? ¿Es una manera de reinventar la democracia? Y la otra pregunta es, en términos políticos, ¿cómo pasamos de la resistencia a la toma del poder? ¿Cuál sería el sujeto histórico de este cambio democrático? Bueno, en primer lugar, está claro que la corrupción es un elemento esencial del funcionamiento oligárquico en la actualidad y que está en la base de la relación entre la oligarquía política y la oligarquía económica. La lucha contra la corrupción sí puede ser una lucha democrática fundamental. Y al mismo tiempo es un terreno muy complicado porque generalmente justamente los populismos de extrema derecha siempre tratan de ser los partidos que van a luchar contra la corrupción. Y la cuestión justamente es poder poner justamente la lucha contra la corrupción en otro terreno que no sea nada más la denuncia, la simple denuncia. Habría que pensar en una acción efectiva contra ciertos objetivos particulares y específicos. Los movimientos democráticos se distinguen de los movimientos representativos y también del populismo en el fondo porque escogen objetivos concretos y específicos, es decir, no se limitan a denunciar a las élites corruptas, sino que dicen, a ver, este es nuestro objetivo en este aparato del Estado, este es el punto contra el que vamos a luchar específicamente. Van a crear una práctica democrática con respecto a que se enfrente a un modo de corrupción preciso, en vez de luchar contra la corrupción en general en nombre del buen pueblo. Ahora, la segunda pregunta, bueno, yo diría que yo no tengo respuesta a esta segunda pregunta porque para mí siempre es muy formal plantear, bueno, no sé si puedo decir formal, en términos de pasar de la resistencia, es decir, de la simple oposición a la toma del poder. Lo importante para mí es tal vez pensar el poder en términos de capacidad, es decir, hasta qué punto una forma de resistencia incrementa la capacidad de los individuos, hasta qué punto incrementa la capacidad colectiva. En el fondo, siempre hay una oposición entre dos lógicas. Está por una parte la lógica de los medios y de los fines, que piensa cuáles van a ser los instrumentos que vamos a usar para alcanzar tal objetivo. Y hay otra lucha que piensa más bien en desarrollar un movimiento y desarrollar una capacidad. Nos preguntamos ya no cómo vamos a tomar el poder, porque ya actualmente ni siquiera sabemos cuál es el poder que vamos a tomar, qué va a querer decir realmente esto de tomar el poder. Más bien hay que pensar en cómo le vamos a hacer para incrementar nuestro poder, cómo vamos a crear formas que pesen realmente en la lucha social, que pesen realmente en la lucha política, cómo conquistar verdaderas victorias ante el capital. Paciencia, las dos siguientes preguntas en sala. Buenos días, yo vengo de Bolivia. Mi pregunta es la siguiente. Profesor, usted se ha referido a la democracia formal y a la democracia real. ¿Cómo se puede aplicar la democracia real en estados o países donde culturalmente las sociedades son distintas, son heterogéneas? Si hablas más fuerte se oye, escucha sí, poco. ¿Cómo se puede aplicar la democracia real en países o en estados donde la sociedad es culturalmente diferente, heterogénea, y a nivel económico existen diferencias de clase, de estratos, etcétera? ¿Cómo se puede aplicar la democracia real cuando, en el caso de Bolivia, el gobierno de Bolivia ha intentado, digamos, dar más poder al pueblo para que ellos son quienes decidan quiénes van a ser sus autoridades o sus gobernantes? Pero, sin embargo, los sectores de poder, los sectores oligárquicos están reclamando al gobierno democracia, ¿no? Entonces,
la democracia, desde mi punto de vista, se interpreta en doble sentido. Hay un concepto de democracia para la oligarquía y hay un concepto de democracia para los sectores populares. ¿Cómo se puede, digamos, relacionar, o si se trata, usted habla de la democracia real, de estos cambios, de esta forma, de otra forma de democracia, y cómo se puede que ésta sea hegemónica frente a la democracia formal? Gracias. Bueno, me parece que el fondo del problema en el caso de sociedades que son extremadamente heterogéneas, me parece que no hay soluciones a nivel del Estado, es decir, que no es mediante la consolidación del poder del Estado o mediante cambios en el aparato del Estado. No es así como se puede realmente resolver este problema. Hablar de sociedades que son distintas o que son culturalmente heterogéneas, equivale a hablar de sociedades en las cuales hay grupos sociales, grupos étnicos, pueblos para quienes la democracia tiene que pasar por vías distintas. Por ejemplo, por cuestiones del control de la tierra o por el control de los recursos naturales, o puede pasar por formas que son formas distintas y que efectivamente esto supone no hablar de la democracia en abstracto, sino de una multitud de formas democráticas, de una multitud de experiencias democráticas que estén vinculadas al mismo tiempo a objetivos definidos, a puntos estratégicos y que al mismo tiempo correspondan a maneras diferentes de ejercer la discusión colectiva, maneras diferentes de ejercer, digamos, la decisión colectiva. Entonces, fundamentalmente, no creo que ningún poder de Estado central, no creo que ningún aparato central pueda proporcionar democracia central. Ningún país centralizado puede conocer la democracia. La democracia es, de hecho, la obra, el resultado de prácticas heterogéneas, y hay que respetar esa heterogeneidad. Por supuesto que esto es extremadamente difícil. Usted evoca el contexto boliviano. Aquí tenemos efectivamente una multitud de pueblos, de hecho. Y yo creo que no hay solución global. Yo creo que hay que permitir que vivan juntas distintas formas de democracia que no forzosamente sean las mismas por doquier. Vamos a hacer dos grupos, nos quedan 10 minutos, entonces los primeros 3 de este lado pueden hablar, perdón, uno y uno, que sean 3 personas y luego el otro grupo, y así podremos darle la palabra a todos. Así es que, por favor, brevemente sus 3 intervenciones. Comienzas, por favor. Ok, gracias de entrada por la conferencia. En algún momento planteo que hay que volver a pensar nuestros gestos de igualdad en este intento de plantear una democracia que nos represente, que pertenezca a todos, que esa es la idea original de democracia. Pensando específicamente en el contexto actual de México, después de este sismo y con estas presentaciones de solidaridad, ¿cómo volver a pensar nuestros gestos, esos gestos que se han planteado como una cosa solidaria, al menos aquí, cuando la pura idea de solidaridad ya fue tomada como parte del discurso oficial después del terremoto del 85 en México? Cuando ya se hizo un programa desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando ya es parte del discurso, ¿cómo volver a pensar una solidaridad en México a partir de estos sucesos para replantear un camino hacia una democracia? Gracias. La siguiente, por favor. Profesor Rancière, soy periodista argentino. Vine orgullosamente a escuchar la conferencia, que para los argentinos será muy interesante conocerla, y sobre todo
quería preguntarle, en este momento en Argentina, mientras estamos hablando, existen dos huelgas que ocupan la agenda mediática. Una huelga de estudiantes secundarios en lucha contra la reforma educativa del gobierno, lo cual es más fácil de comprender para todos, y otra huelga un poco más extraña de empresas inmobiliarias que protestan, de empresarios inmobiliarios que protestan contra ciertas reformas legislativas en los códigos inmobiliarios. Esta huelga de inmobiliarias desconcertó mucho a toda clase de personas que piensan sobre eso, precisamente porque es una huelga de la oligarquía empresaria inmobiliaria, que es probablemente de las más poderosas en cualquier país. Entonces, aprovecho la oportunidad para preguntarle, ¿qué pasa cuando los representantes de la clase oligárquica se apropian de los métodos y herramientas que fueron con los que se identificó la lucha del proletariado y de las clases, digamos, llamémoslas oprimidas? ¿Qué sucede con este proceso que me parece que es bastante nuevo? Gracias. La tercera pregunta, breve. Yo voy a hacer la pregunta en francés. Gracias por haber venido a pesar de las circunstancias. Yo soy una lectora apasionada de su trabajo y siempre me hago la misma pregunta. ¿Usted se considera un pensador realista o bien un pensador utopista? Y en particular, ¿en dónde sitúa sus reflexiones sobre la igualdad? Bueno, voy a intentar responder rápidamente. Con respecto a los gestos de igualdad, sí, por supuesto. Esto tiene que ver un poquito con las huelgas, las formas de acción, etcétera. Digamos que no hay una forma de acción. Las formas de acción forman parte de un proceso que se une con otros gestos, con otras iniciativas, con otras formas de acción. No se pueden aislar tal o cual forma para decir esta sí es democrática, esta sí es positiva. La huelga, recuerden el golpe de Estado de Pinochet. Acuérdense que empezó con una huelga de los camioneros. Bueno, el golpe de Estado no empezó por una huelga, pero hubo una huelga de los empresarios camioneros. Entonces, el cese de actividades, la huelga, es algo que puede ser recuperado por distintos grupos con objetivos diferentes. La cuestión en el fondo es para qué tipo de tejido social se está haciendo una huelga. Hay huelgas que solo tienen como objetivo bloquear. A veces solo se quiere bloquear un funcionamiento y hay otras huelgas que tienen otros objetivos, que es construir formas de discusión, de intercambios, de vida común, de paso entre una población particular y una población más general. Entonces, bueno, yo creo que no hay ninguna forma de lucha que sea buena en sí misma. Las formas de lucha siempre forman parte de un proceso. Entonces, los gestos de igualdad, de hecho, se van desplazando. Uno lleva a cabo formas de acción solidaria y después llega el poder y recupera esto. Y entonces las formas de solidaridad se desplazan, la resistencia se desplaza, hay otras formas, se implementan nuevas formas de lucha. Se requiere una voluntad de desarrollar la capacidad de todos y de crear un mundo para la capacidad de todos. Ahora, con respecto a esta pregunta, ¿soy realista o soy utopista? Bueno, yo nunca tengo mucha simpatía por la palabra utopía, francamente. No es una palabra que me guste. Ahora, la distinción entre realista y utopista es una
distinción sesgada, porque todo el mundo dice, si usted no sigue mi lógica, la lógica dominante, usted es utopista. Los que están a favor de la realpolitik llaman a todo lo demás utopía. Entonces hay que cuestionar esta oposición misma entre realidad y utopía. Yo creo que la igualdad no es algo en lo que requiera que tengamos fe, sino que es un principio. Es un principio y después nos toca ver qué podemos hacer con este principio. Y hay por doquier pruebas de que sí existen funcionamientos igualitarios, con resultados más o menos espectaculares. Pero sí existe la igualdad en muchas circunstancias. La igualdad es una decisión, es un principio, es como la máxima kantiana en la filosofía moral de Kant. Uno elige una máxima y después uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esta máxima? Es decir, ¿cuáles son los tipos de relaciones sociales? ¿Cuál es el tipo de mundo que puedo construir a partir de esta máxima? Incluso si no transformamos el mundo, sí transformamos algo en las relaciones sociales. Podemos transformar algo también en la manera en que el mundo es visible. Podemos transformar algo en la relación entre lo posible y lo imposible. Preguntas, tenemos pocos minutos, sean breves, por favor. Muy breve. Muchas gracias. Mi pregunta viene un poquito en el tema cuando hablaba de la autonomía y se refería específicamente a la emancipación. Yo soy lector ávido de Hardt y Negri específicamente y ellos hablan de la necesidad de eliminar esta parte de emancipación, ¿sí? De pasar de una lucha de emancipación que está basada en la identidad hacia focalizarnos a una liberación más allá de nuestra identidad. Ellos incluso usan el término de convertirnos en una especie de monstruo sin identidad con la necesidad de retomar este proceso político, ¿sí? Entonces mi pregunta viene específicamente si usted tiene una diferenciación entre la palabra emancipación y liberación. Gracias. Segunda, por favor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. A mí me gustaría preguntar si, al igual que la noción del pueblo no representado, inadulterado, etcétera, nuestra noción de igualdad no podría ser también una noción inventada y posibilitada por las mismas condiciones que supuestamente atacaría, capitalismo, Estado, etcétera. Si este es el caso, entonces la igualdad se volvería un tipo de meta menos deseable si fuera posibilitada por el capitalismo, el Estado, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Siguiente. Buenas tardes. Mi pregunta es concerniente al arte como una práctica política válida para crear espacios de democracia donde exista la igualdad de cualquiera con cualquiera y que nos permita transformar el tejido sensible y sus formas de hacer, de ver, de decir y de pensar, como una forma de emancipación y de resistencia ante el sistema que busca apropiarse de toda manifestación que visibilice nuestros problemas sociales. Quisiera saber qué piensa usted al respecto. Muchas gracias. La última frase. Y el arte, decía, como una práctica política que nos permita ejercer resistencia ante el sistema que busca apropiarse de todas nuestras manifestaciones que quieran visibilizar alguno de nuestros problemas sociales. Ahora sí, la última cuestión de la jornada. Buenas tardes y gracias por esta conferencia. Mi pregunta va más en tono a la coyuntura internacional, el avance de la derecha extrema y xenófoba en el mundo, versus los pequeños intentos, según entiendo, como plantea Rancière, de democracia, ¿no? Pequeños hechos aislados, democráticos, pero al final no universalizados para la transformación del mundo. O sea, la lucha zapatista está ahí, tiene 20 años ahí y seguirá ahí si resiste, pero realmente ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se necesita para transformar el mundo? Y un poco haciendo énfasis a una pregunta anterior, ¿cuál es el sujeto histórico hoy en siglo XXI, el sujeto histórico transformador? ¿No? Antes era el proletariado, pero el proletariado ahora, el obrero es muy pequeño, es poquito, o sea, está rebasado por el sector servicios. O sea, ¿qué necesitamos para universalizar la lucha democrática y que no se queden hechos aislados como la autonomía o la resistencia? Gracias.
comme l'autonomie ou la résistance. Bueno, discúlpenme, forzosamente voy a tener que dar una respuesta muy rápida. Con respecto a la emancipación, yo creo que hay tal vez un malentendido, porque de alguna manera la emancipación siempre fue justamente una manera de abandonar una identidad. La emancipación obrera fue justamente una manera para los obreros de salir de una identidad obrera dada, para que el ser obrero ya no fuera simplemente un estatus social, sino, digamos, una forma de fuerza social, una especie de poder subjetivo de reinvención del mundo. Entonces yo creo que ahí en realidad no hay oposición entre emancipación. Bueno, digamos que emancipación tiene una importancia, es una palabra que tiene una importancia histórica, fue importante para muchas luchas. Yo creo que por eso la prefiero al término de liberación. Ahora, si el capitalismo hubiera inventado la igualdad, estaría bien, pero desgraciadamente no la inventó. Podemos presuponer de cualquier manera que cualquier noción es una noción inventada por el enemigo o que es una máscara para la dominación, pero yo creo que la igualdad no es un objetivo que debemos alcanzar, sino un principio que nos damos para actuar. Ahora, con respecto al arte, sí, si hay algo significativo es que en los periodos recientes hay una especie de redistribución de los roles, es decir, que muy a menudo vemos que los lugares o las instituciones que supuestamente fueron hechos para la política son lugares donde hay muy poca política, mientras que a veces los lugares del arte son lugares donde se hace política. Política bajo diversas formas, pero pienso en particular, bueno, soy muy sensible a la manera en que la práctica misma del arte ha tendido en ciertos sectores, se ha vuelto una práctica de investigación, de búsqueda con respecto a los problemas sociales, investigación sobre las prácticas de nuestro tiempo, una búsqueda con respecto a las formas de comunidad o de funcionamiento social. La práctica del arte ha tendido a ser una manera de reconstruir justamente de manera distinta la visibilidad de nuestro mundo, la visibilidad de las situaciones y de los conflictos. Digamos que no se trata de que los artistas enarbolen la bandera de la revolución. No es algo grandioso así, sino que más bien estoy pensando en una forma de reflexión, de un trabajo para romper con esta idea de que no se puede cambiar nada al mundo, que este mundo es el mundo necesario. Ahora, con respecto al auge de la extrema derecha xenófoba, pues sí, hay una coyuntura en la que hay ciertas formas políticas que son formas tradicionales que siempre están aprovechando el resentimiento, el nacionalismo, la xenofobia. Tratan de hacerse un lugarcito en el Estado. Los partidos de extrema derecha no son tanto partidos de lucha popular, sino que son más bien partidos que tratan de crear una especie de pueblo que les pertenezca, que los pueda llevar al poder. Bueno, no sé. Yo creo que esto es algo provisional. Ahora, ¿cómo hacer para que los pequeños movimientos que están por aquí y por allá se conviertan en un gran movimiento? Pues no sé. Si hubiera un sujeto que pudiera tomar el relevo del proletariado, ya se sabría. Digamos que hemos vivido en la identificación entre el proletariado como un grupo social y el proletariado como un sujeto político. El sujeto político proletariano era más que la gente que salía de la fábrica en masa. Bueno, en la actualidad hay que distinguir las cosas y tal vez sería interesante tratar de buscar una identidad social que pudiera ser portadora de la revolución venidera. Por ejemplo,
Negri trataba de pensar en un nuevo sujeto que sería el sujeto revolucionario, pero al final de cuentas eso no es algo tan interesante. Actualmente estamos en una situación extraña donde hay algo así como prácticas políticas que son prácticas de subjetivación muy precisas y que al mismo tiempo no constituyen una especie de sujeto federador. Yo creo que no hay fórmula mágica, en resumen. Queremos agradecer profundamente la visita del profesor Jacques Rancière y por su generosidad de habernos compartido algunas de sus ideas que estoy segura que seguiremos discutiendo durante mucho tiempo y que necesariamente nos dará esperanza en el futuro. Como muestra de dicho agradecimiento, el doctor Carlos Mendoza, a nombre de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y de la Compañía de Jesús, otorgará una medalla al profesor Jacques Rancière, así como un reconocimiento. Sí, muy bien. Profesor Rancière, au nom du recteur, Profesor Rancière, en nombre del rector, quisiera entregarle este diploma para conmemorar esta conferencia. También le entregamos la medalla de San Ignacio de Loyola, símbolo de nuestra universidad y de los fundadores jesuitas. Muchas gracias por su presencia. Continuaremos este diálogo esta tarde a las 4 con distintos filósofos.